La clase anterior nos habían quedado un par de dudas en relación a los códigos, ¿sí? Un par de preguntas que me habían hecho. No sé si justo está la chica que me había preguntado, pero bueno, vamos a hacer un repaso un poco sobre los códigos, ¿sí? Ella me había marcado códigos tecnológicos de base, códigos visuales, que sería iconicidad, después códigos visuales en relación a los gráficos, sonoros y de montaje, ¿sí? Los tecnológicos de base, estuve consultando con el titular, así más o menos teníamos una definición más equiparada, digamos, es todo lo que tiene relación justamente a la resolución de pantalla, en caso de que pongamos que vamos a filmar, lo que tiene que ver con el soporte en relación a si es algún tipo de fotografía, ¿sí? Papel, etcétera. Los de iconicidad, ¿sí? Va a estar en relación a la transcripción de ese código a la imagen, ¿no? Acá va a entrar mucho el lenguaje de nomenclatura, ¿sí? Después vamos a tener los códigos visuales que van a estar en relación a la iluminación, profundidad de campo, obturador, diafragma, mucho que ver con fotografía, ¿sí? Los gráficos que van a estar en relación a justamente cuestiones gráficas. Supongamos que en algún video, animación o fotografía también ponemos textos o signos, ¿sí? Todas cuestiones gráficas. Sonoro es lo que vimos la clase anterior en relación al montaje sonoro, ¿sí? Tipos de sonido y demás, anticipación, separación, todo lo que vimos. Y los códigos de montaje justamente son los que hacen la continuidad del montaje, que fueron también los que vimos la clase pasada. Relación a flashback, flash forward, lo que da narratividad, ¿sí? Eso más o menos para dejarlo en claro, que no haya ninguna duda con respecto a esos códigos, que si bien los dimos, quizás estaban separados y nomenclados de otra forma cuando ustedes los leían en el práctico, entonces había que ordenarlos un poco, ¿sí? Bien, quería dejar en claro eso antes de arrancar. Bien, lo que vamos a ver ahora va a estar en relación a la animación, en relación del guión al animatic, que es uno de los ejercicios que se hace en el segundo cuatrimestre. Bien, vamos a empezar a dar una definición un poco básica de lo que sería la animación. ¿Sí? Avísenme si ven. Sí. Perfecto. Bien, vamos a arrancar. ¿Qué es la animación? ¿Sí? O sea, una definición simple, animación es dar vida a un objeto, un personaje, etcétera, ¿sí? Ahora, el proceso técnico, ¿sí? Por el cual se realiza es mediante la cantidad de fotogramas, ¿sí? Es lo que tiene el nombre de cadencia, ¿sí? En un segundo entran 24 fotogramas, que es lo que hace que la retina, el ojo, mantenga esa continuidad en el movimiento. Cuando filmamos o hacemos una animación, supongamos que tenemos que hacer alguna animación de dibujos a mano, lo que vamos a necesitar son 24 fotogramas. Por lo general, lo que se hace muchas veces de estos 24 fotogramas se utilizan 12 dibujos y se los fotografía 2 veces, ¿sí? Eso da una continuidad de 24 fotogramas. En otros estudios de animación, Disney o Pixar y demás, se utilizan muchos más fotogramas. Pero con 12 fotogramas nosotros tenemos una continuidad fotografiándolo 2 veces, ¿sí? Vamos a tener que tener siempre 24 fotogramas, ¿sí? Eso para que haya una continuidad en la acción, ¿sí? 24 fotogramas como mínimo. Siempre, 24 fotogramas siempre es lo que se utiliza tanto para animación o para cine, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a filmar, lo que hace la cámara que está filmando justamente es pestañear, entre comillas, 24 veces por segundo. Eso es lo que da continuidad, ¿sí? Bien, con la animación pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos a dar un par de definiciones. El pencil test, ¿sí? Lo que se conoce como pencil test en animación, una prueba, un bosquejo muy rápido, ¿sí? Sobre, supongamos que tenemos que animar un personaje, los movimientos de este personaje, ¿sí? Tiene que ser algo muy fluido. Eso a su vez va a permitir que el animador después, si tiene algún tipo de error, este pencil test se pueda corregir, ¿sí? Es algo muy bosquejado que está animado, ¿sí? Pero a su vez se utiliza básicamente para entender si los movimientos que están realizando se hacen de forma fluida, ¿sí? Después vamos a tener el concepto de ciclos y metamorfosis, que son también uno de los conceptos con los que se basa mucho la animación, ¿sí? Cuando hablamos de movimientos cíclicos, ¿sí? Son movimientos que tienen justamente, como lo dice, empiezan en un lugar, hacen un recorrido y vuelven al mismo lugar y vuelven a comenzar, ¿sí? Un ciclo en animación es una caminata de un personaje, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos las metamorfosis, ¿sí? Que serían en relación a la transformación de una figura a otra, ¿sí? Que no respetan este movimiento cíclico, por así decirlo, sino que se transforman de una figura a otra. Esos dos conceptos básicos van a encontrar siempre en todo tipo de animación, ¿sí? Bien, dentro de las técnicas de animación, acá mencioné un par, van a faltar algunas quizás, pero más o menos un poco las más importantes. El cartoon, ¿sí? El tipo de técnica de cartoon, el dibujo a mano alzada, ¿sí? Ese es el tipo
de animación que se relaciona con el cartoon o dibujo a mano alzada, ¿sí? La animación técnica es el tipo de animación que se realiza justamente con collage, recortes de papel, ¿sí? Acá no se dibuja, ¿sí? Es lo que se relaciona mucho con animación técnica. Pueden encontrarlo con otros nombres también, ¿sí? Nosotros desde la cátedra los manejamos así. Después vamos a tener el stop motion, ¿sí? Que también es en relación a fotografiar, digamos, con trípode, así como en el caso de la animación técnica que se hace con quizás recortes de diarios, cartulinas y demás. Lo que hace el stop motion trabaja por lo general con objetos en 3 dimensiones, ¿sí? Muchos de ellos, plastilina, objetos moldeables, ¿sí? Eso es lo que hace, lo que lo hace el stop motion, ¿sí? Después tenemos el pixelation, que es una especie de stop motion también, pero ya con objetos reales, con personas, ¿sí? O sea, es el mismo trabajo, cámara fotográfica, trípode, y lo que tenemos que procurar acá es que justamente haya movimiento, pero de personas u objetos, ¿sí? Después tenemos el time-lapse, ¿sí? Que es lo que se conoce mucho cuando se deja una cámara filmando en algún lugar, para, no sé, se lo deja en un lugar por un día, por 2 días, para ver un amanecer, y eso después se adelanta, digamos, con algún programa de edición, y es lo que genera cuando adelantamos esta técnica, se ve el amanecer que sale rápido, o una flor que florece, ¿no? Eso es una técnica que se llama time-lapse, que también se usa en animación, ¿sí? Y por último, que ahora me doy cuenta que no lo puse, tenemos la animación digital, la que se hace por ordenador, por computadora, ¿sí? Esos son más o menos los tipos de animación que tienen. Después pueden empezar a buscar cada uno en particular, pero básicamente estos son los conceptos y las técnicas que se manejan dentro de la animación. Hoy en día la animación que está ganando mucho terreno es la animación digital, digamos, ¿sí? Bien, entendiendo un poco esto, vamos a ir a lo que me preguntaban, creo que la clase anterior, sobre el guión, ¿sí? Nosotros siempre a partir del segundo cuatrimestre arrancamos con un problema que es un guión, ¿sí? Tenemos sucesivos pasos por los cuales vamos transcurriendo durante el segundo cuatrimestre, y terminamos con un animatic, ¿sí? Bien, la idea es poder entender estos pasos, que si ustedes ya lo cursaron se deben acordar, pero bueno, sería importante poder hacer un repaso, ¿sí? Bien, ustedes cuando agarran el guión, ¿sí? Ven esta cantidad de ítems que se tienen que ir resolviendo, ¿sí? Bien, vamos a partir de lo simple. Cuando ustedes tienen el guión, ¿sí? Nosotros siempre les pedimos que tengan el objetivo en claro que quieren marcar dentro de este guión, ¿sí? En el caso que nosotros dábamos los guiones el año pasado no trabajábamos con guión, el anterior se trabajaba mucho con la carrera de diseño industrial para promocionar la carrera de diseño industrial. Bien, por lo general cuando le dábamos el guión de tal personaje que estudiaba en la facultad, que se recibía y después agarraba trabajo en alguna empresa, lo que siempre le planteábamos al principio del guión era que redacten cuál es el objetivo principal de esa animación, de ese audiovisual, ¿sí? En este caso el objetivo principal siempre era hacer conocer la carrera de diseño industrial. Siempre se manejaban por esos lados lo que serían los objetivos. Ustedes, una vez que tengan algún guión, van a tener que determinar cuál es el objetivo principal y hacia dónde quieren ir, ¿sí? En base a ese guión. Bien, una vez que ya tenían el objetivo, nosotros les hacíamos explicar lo que se conoce como el storyline en 3 simples pasos, cómo sería el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? de ese audiovisual. Acá en este caso está puesto un ejemplo de la película E.T., ¿sí? Un extraterrestre que cae a la Tierra, permanece oculto, un niño lo ayuda a regresar. En el caso de los estudiantes de diseño industrial, muchas veces el personaje se va de su ciudad, estudia en la UNLP y se va a trabajar afuera o termina trabajando en otro lado. Más o menos esas eran siempre las historias, ¿sí? Bien, ¿por qué remarco esto? Y esto está muy en relación a esto de planificar paso a paso, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan este desarrollo dentro de a la hora de generar quizás algún audiovisual partiendo desde un guión. Son cosas que a medida que van avanzando paso a paso, si alguna vez tienen alguna duda con algo, pueden volver atrás y revisar, ¿sí? Siempre es muy importante esta parte de pensar, ¿sí? Y ser crítico y entender bien, y no salir a lo loco a hacer una animación, ¿sí? Bien, nosotros les planteábamos utilizar un diagrama de flechas, ¿sí? Muchos a veces no entendían por qué se generaba o para qué era el diagrama de flechas. Lo que permite entender un poco el diagrama de flechas es después comprender un poco la composición, ¿sí? Dentro de la animación. ¿A qué me refiero con la composición? A las direccionalidades que pueden llegar a tomar los objetos, los personajes que ustedes van a poner en la escena, digamos, ¿no? Sigo un poco con esta idea de
el personaje T cae a la tierra, permanece oculto y un niño lo ayuda a regresar. Estos diagramas de flechas, si ustedes en este caso, por ejemplo, ven esta película, muchas de las tomas que están hechas en esta película a lo largo de la película justamente tienen esta direccionalidad, ¿sí? Al principio hay muchas tomas desde el cielo mirando hacia abajo, ¿sí? Después hay una direccionalidad un poco más tenue, más horizontal, y después hay muchas tomas en relación al cielo, ¿sí? No es que todas las tomas van a ser así en particular, pero van a notar esas ciertas direccionalidades que toma la película y que a su vez están ayudadas de ciertos quiebres en la historia, ¿sí? Estamos hablando de una película de 2 horas de duración. Si van a un corto animado, quizás les resulta mucho más fácil, ¿sí? Entender estas cuestiones de direccionalidades. Bien. ¿Puedo hacer una consulta en relación a eso? Sí, sí. Hola. Este diagrama de flechas, pienso que puede ser, vos ahora lo ejemplificaste con un movimiento de cámara, pero, digamos, imagino que tendrá que ver con como cuestiones energéticas o lo que te transmite la película, porque puede ser como, imagino que puede ser algo de un ajuste de color. Sí, sí, sí. Como sí. tiene que ver más con la intensidad por ahí, con qué, o lo podés relacionar en cada diagrama. Con muchas cuestiones que a ustedes los remitan a esas o lo que quieren mostrar también. Yo en este caso estoy planteando, por ejemplo, un movimiento de cámara, pero puede ser una composición dentro del encuadre, digamos, ¿no? Que tome estas ciertas direccionalidades. Perfecto. A lo que voy es que quizás no es que tiene que ser algo a rajatabla, bueno, no, a partir de acá vamos a filmar todo para arriba, ¿no? Porque sería cosa espantosa, ¿no? Pero van a notar que en ciertos quiebres de la película o en ciertos lugares hay mucho énfasis en estas direccionalidades, ¿sí? Y en estas puestas en escena y cómo se genera esa composición, ¿sí? Por eso siempre me parece importante esto de analizar y ver cómo voy a pensar esa composición, porque imagínense un proyecto grande, ¿sí? Imagínense un proyecto, un audiovisual muy largo que se tiene que hacer con mucha gente trabajando alrededor. Es muy necesario tener estas anotaciones porque muchas veces pueden irse las cosas o no se sabe qué queríamos hacer acá, qué queríamos hacer allá. Bueno, es necesario que siempre haya una planificación. Quizás después no se respeta mucho a rajatabla, pero siempre es necesario tener y pensar antes de salir como locos con la cámara a filmar o hacer una composición que capaz que no tiene nada que ver un cuadro con otro, ¿sí? A su vez genera un sistema esto también, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto, nosotros siempre les hacíamos buscar las estructuras dentro del guión, ¿sí? Y cuando digo estructuras es desarmar un poco el guión y entender cuáles son los elementos principales y cuáles son los elementos secundarios de ese guión, ¿sí? Cuál es la información que tiene que estar, ¿sí? Cuál es la información que tiene que estar remarcada por algún código visual, texto dentro de la animación, por ejemplo, o voz en off, ¿sí? Cuál es la información que no es necesaria que aparezca porque está relevante, que no es relevante, digo. Entonces, en este caso, lo que hacíamos justamente era que subrayaran cuáles eran los objetivos principales, cuáles eran las frases principales y cuáles eran las secundarias que quizás no tenían mucha relevancia y que se podían obviar, ¿sí? Cuando ustedes tienen un guión, hay cosas que quizás puedan poner y otras que no son tan relevantes, ¿sí? Bien, una vez que ustedes tenían ese guión marcado, yo estoy haciendo un pasaje más o menos, díganme si se acuerdan o no, de cómo se trabaja en el segundo cuatrimestre y qué era lo que le pedíamos cada clase. Una vez que se hacía esto, nosotros les hacíamos hacer una división de layouts, pero de forma escrita, ¿sí? Todavía no los mandábamos a diseñar ni nada por el estilo. Presentar una idea escrita, ¿sí? En el fragmento del guión, ¿sí? La idea gráfica de cómo yo me imaginaba que iba a mostrar eso, ¿sí? Y alguna leve idea del sonido, ¿sí? Todo esto era todo por escrito, que era quizás la parte más un poco envolante, porque ustedes querían muchas veces empezar a diseñar, pero esto después tenía mucha validez porque a la hora que ustedes se ponían a diseñar, ya tenían un cúmulo de información con la que venían trabajando, que prácticamente después el diseño salía solo, ¿sí? No, todavía no llegamos a la escala de acción. Esto eran layouts, todo por escrito, se lo pedí, ¿sí? Acá pasamos a la escala de acciones y descripción, ¿sí? Una vez que les hacíamos hacer eso, íbamos a las escalas de acciones y descripciones, donde les pedíamos que pongan la acción del personaje, del objeto, lo que fuese, y la descripción de ese personaje, ¿sí? Todo también por escrito, cómo se imaginaban al personaje, cuál era la acción propia que iba a realizar ese personaje y la descripción de ese personaje en particular, ¿sí? Una vez que teníamos esto, ahí empezaban a relevar un poco con los cuadros de estilo y las hojas de modelo, ¿sí? Que siempre tenían una duda cómo se diferencia el cuadro de estilo de la hoja de modelo, ¿sí? De las hojas de modelo. Los cuadros de estilo, lo voy a explicar así y diferenciarlos así no tienen ninguna duda, están en relación al relevamiento, ¿sí? Digamos que necesito empezar a buscar, tengo una leve idea de cómo quiero los personajes, nosotros los que
les recomendábamos siempre que busquen en banco de imágenes y demás, empezar a buscar diferentes tipos de estilo, relevamiento sobre esos personajes, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener quizás 5 o 6 estilos de un personaje, 5 o 6 estilos de fondo, 5 o 6 estilos de figuras, etc. ¿Sí? Una vez que yo tenía definido eso, lo que se generaba, lo que tenían que hacer era decidir o ir por alguno en particular o combinar alguno de esos cuadros de estilo, ¿sí? Y íbamos a tener la hoja de modelos. Ya cuando pasábamos a la hoja de modelos, ¿sí? Ya teníamos el diseño definitivo que íbamos a utilizar, ¿sí? Pero a ver, quizás ese diseño definitivo salió de la combinación de 2 o 3 estilos que yo estuve buscando en la hoja de estilos, ¿sí? Pero acá hay que dejar algo en claro. La hoja de estilos, el cuadro de estilos es puro y exclusivamente relevamiento, ¿sí? La hoja de modelos es el diseño definitivo que yo ya voy a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué se trabaja en la hoja de modelos? Ya cuando yo ya tengo el diseño definitivo y final, digamos, en la hoja de modelos ya voy a presentar el personaje en sus diferentes posiciones, el personaje con sus diferentes rasgos, si está feliz, si está enojado, los diferentes fondos, ¿sí? Las diferentes figuras, los textos, ¿sí? Relación figura-fondo. Si el fondo es simple, la figura debe ser compleja. Si la figura es simple, el fondo debe ser complejo. Siempre tener esas cuestiones para entender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo una hoja de modelos bastante amplia con los diferentes personajes, con sus diferentes posiciones, con sus diferentes características, tengo diferentes objetos, diferentes fondos. A la hora de ir a componer los layouts, tengo que sacar toda la información de ahí. O sea, yo ya tengo diseñado eso. Lo que tengo que hacer justamente en el layout es empezar a componer, ¿sí? ¿Y cómo empiezo a componer? Y voy a empezar a componer en relación a lo que yo venía planteando anteriormente con los diagramas de flechas, ¿sí? En relación a la figura y el fondo, en relación a la regla de tercio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son cosas que yo ya tengo diseñadas. Después directamente lo que tengo que hacer es pasarlas al layout, ¿sí? Por eso es importante todos estos pasos previos, porque si ustedes tienen bien todos esos pasos previos y tienen bien hecho, cuando van a hacer el layout no tienen que arrancar de cero, ya tienen todo diseñado, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que terminan con las hojas de modelos, se empiezan a hacer los layouts, ¿sí? Dentro del layout empezamos a componer, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la regla de tercio, vamos a tener en cuenta los textos, por qué carriles van a andar, ¿sí? Y de esta forma va saliendo más continua la animación, ¿sí? Tiene un sistema la animación, ¿sí? No es que yo pongo el texto o el objeto en un lugar porque se me ocurre ponerlo ahí. A ver. Bien. Una vez que tengo ya todos los layouts, ¿sí? El cúmulo de layouts es lo que me va a llevar al storyboard, ¿sí? Vamos a tener un storyboard simple, ¿sí? Donde voy a ver quizás el pantallazo de todos los layouts y después voy a tener un storyboard detallado. En el storyboard detallado va a estar todo relacionado al sonido, ¿sí? Sí, hasta acá. Van a tener todas las anotaciones en relación al sonido, a los textos, a la imagen, ¿sí? Va a estar la placa del layout y por debajo van a estar todas las anotaciones pertinentes dentro de cada layout, ¿sí? Esto sería un storyboard para ver un poco la mancha, y un storyboard detallado tendría abajo de cada layout todas las anotaciones específicas, ¿sí? Hasta acá llegábamos con el storyboard, ¿sí? Una vez que ustedes llegaban acá con el storyboard, lo que les pedíamos era, bueno, ahora busquen relación entre sonido y el storyboard que ya tienen diseñado, que no era algo fácil porque combinar sonido con la imagen no es algo sencillo, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con el tipo de voz que pueden llegar a utilizar para generar la voz en off, ¿sí? El ambiente que va a generar esa voz en off, los ruidos, ¿sí? Dónde voy a poner ruidos, dónde no, dónde voy a resaltar quizás una palabra y dónde no, voy a tener sonidos extradiegéticos, una música de fondo, ¿no? Bueno, son muchas cuestiones a resolver, ¿sí? Tengan en cuenta esto, nosotros siempre terminamos con un animatic, el animatic no se anima, esto que quede claro, el animatic no tiene animación, ¿sí? El animatic son los cuadros fijos con el sonido en tiempo real, ¿sí? Se les puede poner alguna flecha, se les puede poner algo en particular que esté indicando algo, pero no hay animación, ¿sí? El animatic es el paso previo a la animación, ¿sí? Una vez que el animatic está definido, se lo pasan al animador y el animador termina animando, ¿sí? Bien. Estos, no sé, bueno, hasta acá cómo venimos. Si tienen, le hice un pantallazo más o menos de cómo llegar del guión al animatic. ¿Se entiende esto? Pues puede que les pregunten algunas de estas cuestiones. Tengan en cuenta todos los pasos a resolver si les llegan a dar algún tipo de no sé, no creo que de ejercicio o algo por el estilo, pero ténganlos en cuenta, ¿sí? Principios cinéticos, ¿sí?
¿sí? Los principios cinéticos son los principios de la ciencia, ¿sí? Búsquenlos. Tenemos ley de inercia, dinámica, aceleración, fuerza, caída libre, volumen, ley de acción y reacción, ley gravitacional, ¿sí? Estas son las leyes de la física, ¿sí? Que se utilizan para todo tipo de animación, ¿sí? Para entender los movimientos de los cuerpos, ¿sí? Bien, vamos a pasar un poco a un poquito de historia de animación, uno de los primeros dibujos animados. Estos se hacían con, todavía no estaba la técnica del acetato, acá en 1914, se hizo de 1915 a 1920 se patentó. Esto era lo que sería animación tradicional, ¿sí? Los tipos de capas que hay y cómo se animan. Por lo general tenemos un fondo y en acetato se van dividiendo las placas y así se va animando, ¿sí? Bien, el tiempo en animación, lo que vimos hoy un poco. Dibujos clave dentro de la animación, ¿sí? ¿Qué son los dibujos clave? Son los dibujos particularmente claves, digamos, también la palabra lo dice, que el animador dibuja, o sea, los dibujos más expresivos del personaje, y en base a esos dibujos después va poniendo los dibujos intermedios, ¿sí? Supongamos que acá en esta planilla donde vemos que el sapo está saltando, el animador dibuja el 1, el 4, el 6, el 11, por ejemplo, y después va generando los intermedios. ¿Qué hace? Dibuja primero los dibujos clave, ¿sí? Es un tipo de animación, ¿sí? Después hay otros animadores que lo dibujan de forma continua, ¿sí? Yo tengo una duda, perdón que interrumpa. Con respecto a esto de los dibujos clave, ¿está relacionado con el pencil test? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ah, listo. Porque se me había prestado confusión porque en uno de los boletines lo explica como esto que vos estás explicando ahora y no tanto como una técnica. O sea, sí sirve como una técnica porque te ayuda, pero por eso quería consultarlo por las dudas para no confundir. Sí, sí, se puede relacionar, sí. Tengan en cuenta que lo que permite quizás el pencil test es también entender un poco los movimientos fluidos de ese personaje que vamos a animar, ¿sí? Pero en el pencil test están obviamente los dibujos claves, pero también va a depender mucho de cada animador y cómo anime cada animador, ¿sí? Claro, porque ahí lo explicaba como que en pencil test vos agregabas los movimientos del medio, lo que vos acabas de explicar. O sea, como que vos tenías el dibujo clave y con el pencil test vos agregabas los haces sobre una mesa, claro, que tiene transparencia y permite agregarte los movimientos que no incluiste a partir de los principales. Perfecto, sí, bien, sí, gracias. sí. Pero bueno, como te decía, va a depender mucho de cada animador, supongamos, y también de la empresa de animación, pues, qué sé yo, si es una empresa grande, si es un proyecto grande, seguramente van a tener divididos estas secciones y uno se va a encargar de los dibujos claves y otro se va a encargar de hacer los dibujos intermedios, ¿sí? Perfecto, gracias. O sea, si son pocas personas o no, claro. O también la técnica que utilice el animador, quizás en vez de hacer dibujos claves va a hacer todos dibujos de corriente, pero bien. Por lo general se utilizan los dibujos claves. Igual hoy en día está todo animado en digital. Claro, sí. Es como que, bien. Esta es una de las máquinas con las que se hacen justamente los dibujos tradicionales, ¿sí? Se va colocando el dibujo, acá hay una manivela que hace girar y hace que pase de lado a lado, que vaya pasando el fondo y se van colocando los acetatos arriba y se va fotografiando, ¿sí? Esto es una planilla también que agarra un animador y tiene que ver dónde va a poner los acetatos. Fíjense que acá arriba tienen los niveles de los acetatos. Es medio muy técnico, no es necesario que lo sepan a esto, pero bueno, se los quería mostrar. Bien, acá tenemos una de las primeras animaciones de Disney, ¿sí? Esta animación, si la pueden ver, fíjense lo que hablamos un poco hoy en relación a los ciclos y metamorfosis. Esta animación tiene mucho ciclo y mucha metamorfosis, ¿sí? Hay muchos movimientos repetitivos, ¿sí? Y hay muchos movimientos en los que se exagera un poco la forma y se transforman ciertos objetos o personajes, ¿sí? Una consulta a los estudiantes del 2020 que no dimos este último tema. ¿Entra en el final? Sí, va a entrar todo, sí. Lo dimos a estos temas, pero lo que pasó justamente es que nos fuimos de forma detallada sobre todos los pasos, ¿sí? Los temas se van a dar todos. Lo que hicimos nosotros el año pasado fue llegar al Animatic, pero obviamos un par de pasos porque no nos daban los tiempos. Y era nosotros el año pasado, al ser una cursada media online, lo que hicimos fue ir a los puntos más específicos y más técnicos, ¿sí? Se sabe la modalidad, si es... Ahora al final les voy a comentar un poco eso, que ya estuve hablando con el titular. Sí. Ahora después al final les voy a comentar. Bien, principios de la animación, ¿sí? Son 12 principios que plantea Disney en cuanto a la animación, ¿sí? Que siempre se tienen que tener en cuenta a la hora de animar. Estirar y encoger, ¿sí? Acá lo que se plantea básicamente es que esta deformación de los objetos a la hora de generar la animación sea visible, ¿sí? O sea, se tienen que deformar un poco, se tiene que exagerar un poco las deformaciones de los cuerpos. La anticipación, ¿sí? Un personaje que va a realizar una acción determinada tiene que anticipar que va a realizar esa acción.
animación, ¿sí? Ahora después al final les voy a pasar un video que encontré, me pareció muy interesante para terminarlas de entender. Exageración dentro de los personajes, ¿sí? O sea, es lo que permite la animación, exagerar. Puesta en escena, ¿sí? La puesta en escena es la forma en la que vamos a colocar los personajes y los objetos dentro de la composición. Tiene que ser una composición atractiva, ¿sí? Acción continua y acción superpuesta, ¿sí? Estas trabajan en conjunto, la acción continua en relación a un cuerpo que se está moviendo, ¿sí? Pero a su vez ese cuerpo que se está moviendo, supongamos que yo animo a un personaje que va caminando, ¿sí? Al momento de que ese personaje se frena, hay otros objetos que lo siguen al personaje, supongamos campera, bufandas, capas y demás, que van a seguir otro movimiento homogéneo, ¿sí? Pero a su vez el movimiento que va a seguir, que van a seguir esas, ya sea una campera o el pelo, lo que fuese, tiene que ser un movimiento diferente al movimiento que está generando el cuerpo principal, ¿sí? Entonces tenemos la acción continua del personaje y la acción superpuesta, ¿sí? Que serían los movimientos superpuestos de la animación de los otros objetos que acompañan al personaje, ¿sí? Acá está un poco lo que hablábamos hoy, acción directa y el pose a pose, ¿sí? En la animación, animar pose a pose, ¿sí? Animar con las posiciones fundamentales del personaje, ¿sí? Busco cuáles son los dibujos claves y después hago los intermedios, o planifico y termino de dibujar todo de forma directa, ¿sí? Bien, la acción secundaria, ¿sí? La acción secundaria en relación a un personaje que se mueve, ¿sí? Tiene una reacción sobre otro personaje y también cómo se va a mover ese otro personaje, ¿sí? O ese otro objeto. Entradas lentas y salidas lentas. Por lo general lo que se plantea en la animación, que las entradas y las salidas de los personajes, ¿sí? No sé si ahí estoy encuadrando bien. Haya muchos más dibujos en los extremos, ¿sí? Al haber muchos más dibujos hace que sea más lento. En el medio, al haber menos dibujos, hace que sea más rápido, ¿sí? Es lo que se plantea. Movimientos en relación a arcos, ¿sí? Para que sean movimientos más naturales del personaje. El timing, ¿sí? Que está en relación al tiempo determinado en que se va a realizar, el personaje va a realizar alguna acción, ¿sí? Los dibujos sólidos, ¿sí? En relación a la tridimensionalidad, al peso y al volumen de ese personaje, ¿sí? Y la personalidad y la apariencia del personaje, que es lo que lo va a hacer extremadamente gracioso o no, ¿sí? Bien, les voy a pasar un video, lo van a encontrar en YouTube, sobre estos 12 principios de animación. Avísenme si lo ven. Sí, sí, sí. The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnson. Squash and stretch. This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves. Anticipation prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what's about to happen. Staging. It's the presentation of an idea so that it is clear. Straight ahead and pose to pose. Pose to pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene. Straight ahead animation starts at the first drawing and works drawing to the end of the scene. Follow through and overlap. When the main body of the character stops, all other parts continue to catch up to the main mass. Nothing stops all at once. Slow in and slow out. As the action starts, we have more drawings near the starting pose, one or two in the middle, and more drawings near the next. Fewer drawings make the action faster, and more drawings make the action slower. Arcs. All actions, with few exceptions, follow an arc or slightly circular path. Arcs give animation a more natural action and better flow. Secondary action. It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add dimension. Timing. More drawings between poses slow and smooth the action. Fewer drawings make the action faster and crisper. Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics. Exaggeration. Remain true to reality, just presenting it in a wild or more extreme form. Solid drawing. It means taking into account forms in three-dimensional space, giving them volume and weight. Appeal. It's a quality of charm, able to please the viewer's eye. It's the charisma of the action. Bien, ahí más o menos están los 12 principios de animación, búsquenlos, también los van a encontrar en otros lados. Me pareció que en ese video se iba a entender un poco más. Bien, esto es todo lo que tenemos en cuanto a lo que sería la unidad 4, que se ve mucho lo que es del guion animatic, un poco de animación, ¿sí? Pongan 12 principios de animación de Walt Disney y va a salir el video. Les voy a pasar ahora un video. Alberta, let your head hang low. Alberta, let your head hang low. Ahí está. Primero, no sé si tienen alguna duda en base a todo lo que estuvimos viendo ahora. A ver si... Por ahora todo bien, a ver si encuentro el link del video ese de los 12 principios de animación, se los dejo. Me aparecen enseguida.
Es el primero que aparece. El Club de la Animación presenta. Y acá está en español. Bueno, te los dejo ahí. Bien. Les voy a pedir, si pueden, no sé si alguno estaba filmando, yo me olvido siempre, si me pueden mandar los videos, ¿sí? Para ver más o menos no me haya quedado ningún tema por afuera, pero no, creo que se dio todo. No sé quién nos está filmando, les dejo acá mi Gmail, si me lo pueden enviar, buenísimo. Bien, esto es lo que teníamos en la unidad 4, ¿sí? Lo que les quiero mostrar ahora es un poco cómo diferenciar una animatic de una animación, para que no se vayan por las ramas, ¿sí? Bien, esto es un animatic de una de las películas de Brothers Bloom, toda la primera parte de esa película. Díganme si ahí ven algo, pero más o menos para que entiendan el concepto del animatic. Sí, joya. Alberta, let your hair hang low. I'll give you your apron. If you're lonely, let your hair hang low. Grifters, ropers, barrow fixers, tails drawn, long, tall. But if one bears a look on the confidence man's tone, could be that of brothers. At 10 and 13, Bloom and Stephen, the younger, had been through several foster families, 38 all told. Mischief moved them on in life, and moving kept them close, for Bloom had Stephen and Stephen Bloom, and both had more than most. Another home, another Main Street. Stephen looked around and summed the burg up thusly. Bloom, we've hit a one-hat town. One theater, one car wash, one cafe, one park, one hat, which through some mishap had one leg. Sweet Jesus, look at that. One school, which meant one tight-knit group of local well-off kids. Their pocket change bought rocket hops. The brothers, pixie sticks. They were the they, all well-loved, rooted, happy as you please. Always there, in every town. The playground bourgeoisies. Could he simply talk to her? Just drop his fears and go? Leave his brother in the woods and join the children? No. What's doing? What? Be shuffle when you're thinking something through. So what you thinking? Not a thing. This wasn't really true. Because in the root of Stephen's psyche, something now began. A seed of grand epiphany. A hook, a tale, a plan. A fiction made for profit in which both boys played a part. A simple con in 15 steps. And this is where we start. And then, as if curtain had been pulled back from the sky, some barrier within the younger Bloom was broken. So Bloom performed his role in Stephen's story to a T, and being who he wasn't could be as he wished to be. Okay, how's it going on the playground front? It's great. So, on to step 11 at the tail. You tell them, wait, must the numbers rattle on? Must the fiction end? I think I need more time. To win their Bloom, they're not your friends. They're part of this, and this ain't real. Remember, it's a con. When it's done, we've just got us. We'll be moving on. So, the tail. You tell them there's a hermit in the woods. A one-eyed, steel-toothed vagabond with blood-red eyes. That's good. He stopped you coming home from school and told me of a cave. What kind of cave? Cave of Wonders. Shut it. At noon on every Sunday, there appears a ball of light which flutters like a butterfly. A little wisp? That's right. It guides you, if you can keep up, to where the treasures lay. So where's this cave? Yeah, where? Aha! The hermit didn't say. He got this greedy, glinting look, filthy red-eyed leech, and said he'd tell for $30. Well, that's just $2 each. So Sunday came, and straight from church into the woods Bloom led. They stopped, their hearts went. There it was. Just like the hermit said. Just one moment, Bloom forgot himself, ran too fast. He'd catch the light, find the treasure, but the moment passed. They didn't catch the will-o-wisp, but didn't really care. Seems to me that in the end, the perfect con is where each one involved gets just the thing they wanted. Yeah, I guess so. Our fledgling thieves were satisfied. Children's parents, less so.
bitter ending? Maybe, but there's sweetness in the mix. The brothers Bloom had found their calling, as shown in number 6. Cut meant to negotiate. Percentage deal. O. Henry's was the town's one dry clean shop. So how's it feel? In truth, young Bloom won't know for 20 years just how he felt. And so we'll skip ahead now in our story. Let them melt. Well, everybody's building boats. Some building monuments, others shutting down doors. Everybody's in this man. They're doing the Lord. But when the Eskimo, Bien, ahí más o menos tienen lo que sería el concepto de animatic, ¿sí? Fíjense que no hay nada animado en todo ese video, ¿sí? Sí, anotaciones, movimiento de personaje, movimiento de cámara, pero no hay nada animado, ¿sí? Textos también. Búsquenla si quieren en la película, después vean también cómo comienza esa película para ver las relaciones entre lo que es el animatic y la película esta. The Brothers Bloom se llama. Bien, hacer un repaso un poco. A ver, acá tienen un movimiento cíclico de un personaje. Esta es una animación que estaba haciendo. Es una animación cíclica, un personaje caminando. Acá tiene un movimiento cíclico. Esa es una animación, lo que hablábamos hoy un poco de movimientos cíclicos. Después, bueno, el stop motion ya calculo que lo conocen, ¿sí? Pixelation, también, bueno, en ese caso vayan buscando ejemplos de pixelation, stop motion para de última poder entender un poco más cada técnica de animación, pero son muy particulares cada una, entonces no se las voy a contar. Algo que les quería comentar, que me había quedado un poco colgado la clase anterior, ¿sí? En relación a las escenas, ¿sí? Me olvidé de pasarles quizás un ejercicio que les puede servir, que si quieren lo vemos acá, para definir la cantidad de escenas, ¿sí? Acá se los dejo, si quieren lo hablamos ahora. Eso sería la parte de una especie de guión, digamos. Acá les estoy dando una posible pregunta de un problema que pueden llegar a tener. No va a ser similar seguramente, pero más o menos para que tengan una idea de, en caso de que sea un escrito, cómo pueden llegar a hacer algunas preguntas, ¿sí? Lo que hablamos un poco hoy, el objetivo principal y el secundario dentro de la secuencia, ¿sí? Lo que me interesa más es si logran identificar las escenas dentro de este mini guión que les doy, ¿sí? Recuerden que las escenas son en relación, ahí se puede plantear un cambio de escena en relación al tiempo, ¿sí? A la acción del personaje, ¿sí? Y al lugar, ¿sí? Podemos plantear diferentes escenas en base a eso. Quizás algunos encuentren 2 escenas, quizás algunos encuentren 3, quizás algunos dicen no, hay una escena porque surge todo en el mismo lugar. Bueno, eso lo tienen que plantear, no hay una respuesta unificada, digamos, ¿no? Eso lo van a tener que plantear ustedes y ser críticos a la hora de responder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen, no sé, mira, para mí acá hay un cambio de escena. A ver, vamos a leer un poco. Baja la luz de la lámpara. Puede haber, cuando se van a la cocina puede ser, sí, puede haber un cambio de escena, por ejemplo, cambiando un poco dramatismo cuando el personaje baja la lámpara, cuando toma el cuchillo, ¿sí? Con esas acciones podemos tener 2 o 3 diferentes tipos de escena porque están cambiando el dramatismo dentro de todo lo que es la secuencia, ¿sí? Podemos tener otras escenas en relación a los lugares, como decís vos, acá está en el comedor y después pasa a la cocina. Puede haber, sí, o sea, es muy crítico de cada uno, así que tenganlo en cuenta esto, porque si llegan a tener algún guión así, les llegan a preguntar cuántas escenas se pueden encontrar y demás, piensen un poco y sean críticos, ¿sí? No hay respuestas que estén bien o que estén mal, sino siempre y cuando la respuesta sea crítica a lo que lo están respondiendo, está bien, ¿sí? Pero bueno, quería dejar un poco en claro esto porque la clase anterior no les di ningún ejercicio así para que entiendan un poco esta división de las escenas, ¿sí? Bien, si más o menos está todo claro, lo que voy a hacer ahora es decirles un poco las normativas de el final, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en base a lo que estuvimos viendo, si quedó algo, si no quedó algo en claro, más o menos tengan en cuenta que se hizo un repaso de todo el año en 4 clases, ¿sí?
yo fui a puntos muy específicos. Si hay algo que no se entendió o hay algo que desde la primera clase que estaban un poco perdidos, bueno, fíjense si les conviene presentarse a dar el final ahora o si les conviene prepararse un poco más. ¿Una duda con el ejercicio? Sí, decime. Prendo el Bien. micrófono para preguntarte mejor. ¿Cómo sería identificar? O sea, yo entiendo lo que dijeron de que se cambia de lugar, escenario, puede ser un cambio, sino que otro cambio Es en de base. puede Las escenas aparecer. las podés diferenciar en base al tiempo, ¿sí? Al lugar y a la acción, ¿sí? En base a esos 3 parámetros, vos podés diferenciar las escenas, ¿sí? Claro, pero por ejemplo, yo tengo la identifiqué por el tiempo, la segunda también la voy a tener. Exactamente, sí. A ver, yo decido cómo quiero Ok. identificar. Sí. Perfecto. Ahí tenés dentro de la secuencia. Sí. Perdón, intervengo en eso, que creo que por ahí no necesario, porque ella dijo si tenés que identificar las escenas siempre por el mismo criterio, digo, puede ser una por tiempo, después en la próxima estás en el mismo tiempo, en el mismo espacio, y por ahí cuando agarra el cuchillo se pone todo rojo, y ahí ya sería, o sea, y cambia todo el plano, arrancan unos Ahí planos estaría cambiando el flash, dramatismo, pero siempre tengan en cuenta que identifiquen, si van a identificar varias escenas, ¿sí? Digan que se están identificando primero por el tiempo y después digo no, pero acá voy a identificarlas por la acción, digo, si las van a poner así, diferencienlas, ¿sí? Porque si no, no se va a terminar entendiendo cómo están diferenciando las escenas, ¿sí? Siempre agarren y escríbanlo. Acá noto un cambio de escena porque está cambiando el dramatismo acá, y eso es en base a la acción, ¿sí? Acá hay otro cambio de escena porque cambia de lugar, por eso sí lo pueden hacer, sí, no está mal. Pero siempre... Está bien, en el caso de que siempre estemos explíquenlo. identificando del lugar, por ejemplo, estaría bien que identifiquemos esa sola en vez de dramatismo. Yo identificaría todo. A ver, Ok. si quiero dar una respuesta completa, yo identificaría, puede haber, desde mi punto de vista, puede haber 2 escenas cuando se cambia de lugar, ¿sí? Pero también puede haber 3 escenas cuando se cambia la acción, ¿sí? Yo, a ver, traten de identificar todo lo que más puedan, ¿sí? Es todo suma, digamos, ¿sí? Entonces me parece mucho más rico que hagan esa deducción, digamos, de la cantidad de escenas que se pueden encontrar en base a la acción o al tiempo o al lugar, ¿sí? Las más puedan escribir y más escenas puedan encontrar, mejor, ¿sí? Buenísimo, gracias. De nada. Las secuencias, ¿qué pasa con las secuencias? No sé, ahí, bueno, alguien preguntó las secuencias, no sé qué pasa con las secuencias, si hay algo que tenían alguna duda de las secuencias. Bueno, las secuencias se dividen en escenas, ¿sí? O sea, vos tenés una secuencia filmada y eso vas a ir dividiéndolo en las diferentes escenas, ¿sí? La secuencia es una unidad de tiempo, uno detrás de otro, ¿sí? Dentro de una secuencia, por ejemplo, como les daba la clase anterior, que les daba el ejemplo de Titanic, vos dentro de esa película vas a tener una secuencia relacionada a toda la historia de amor de los personajes, vas a tener una secuencia relacionada a la tecnología y el avance tecnológico de la maquinaria de ese barco, porque están esas secuencias, y vas a tener una secuencia en relación al hundimiento, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, la pregunta era porque por ahí leí en un examen que pedía dividir escena y Bueno, perfecto. O sea, vos vas a tener una secuencia. A ver, vos vas a diferenciar una secuencia, ¿sí? Yo tengo una duda si me pide que haga una puesta en escena de alguna de las que yo diferencie, entiendo, pero bien. A ver, vamos por partes, porque si no. Vos vas a tener, supongamos, vamos a poner a ver si tengo un ejemplo. Me resulta mucho más fácil quizás explicárselo con ejemplos. ¿Ven esto? Sí, sí, se ve. Perfecto. Vean esta película también si no la vieron. Excelente. Carlitos Guay. Attention, ladies and gentlemen. Last fall, turn 19, 11:30 Amtrak over Star. Run for Tampa and Miami. All aboard. Come on, he's not down here. Lost him, Vinny. We didn't fucking lose him. We fucking more riding some house. Come on, move. You hear me? Move.
Bien, ahí tenemos una secuencia, que a su vez es un plano secuencia, ¿sí? O sea, esta filmación es genial. Fíjense que no hay un corte hasta que aparece el personaje subiendo por las escaleras, ¿sí? Esto a su vez se hizo con uno de los brazos de Steadicam, que en su momento era muy popular, digamos, no hacía mucho que se estaba poniendo en uso. Pero bueno, acá tenemos una secuencia, plano secuencia, a su vez, de toda la terminal, ¿sí? Ahora, si yo te digo, ¿qué escenas puedo encontrar, ¿sí? Dentro de esa secuencia? Ahí van a tener que decidir ustedes, ¿sí? Puedo tener una escena cuando el personaje Al Pacino está huyendo, cuando empieza a subir las escaleras, ¿sí? Puedo tener otra escena cuando cambia el dramatismo, que aparecen los otros personajes persiguiéndolo, ¿sí? Falta otra parte más que no se las quiero contar, bueno, donde se puede decir que hay otra escena cuando cambia la acción, cuando esa persecución se transforma en algo más violento, ¿sí? Puedo tener 3 tipos de escenas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la secuencia es la secuencia de la estación, ¿sí? Entiendan que la secuencia es una unidad temática, ¿sí? Dentro, bueno, voy a tener diferentes escenas que las puedo ir siendo crítico, las puedo ir entendiendo dependiendo la acción, el tiempo o el lugar, ¿sí? Una misma escena bajo el criterio, sí, podría ser, pero para que no quede algo así tan, o sea, sería ideal que si ustedes tienen la posibilidad de diferenciar varias escenas o de decir, puede haber una escena solo por esto, puede haber 2 escenas solo por esto, puede haber 3 escenas por esto, 4 o 5, anótenlas todas, ¿sí? No se queden con una nada más, porque les va a ser mucho más rico y va a quedar mucho mejor en el parcial. O sea, el titular va a decir, bueno, si este pibe o esta pibe entiende lo que está poniendo, ¿sí? Que eso es a lo que apunta básicamente siempre, o sea, que sean críticos con lo que están poniendo. Bien, eso les quería mostrar un poco. Bueno, no sé si queda algo, si tienen alguna duda en base a todo lo que vimos. Les quiero comentar un poco cómo van a ser el tema del final, ¿sí? Dependiendo de la cantidad. Bueno, si son muchos los inscritos, que no sé cómo vendrán ahora, la idea es hacer una especie de, escrito, digamos. Van a ser 4 preguntas, una por unidad, ¿sí? Se les va a dar creo que 15 minutos por pregunta y van a pasar a otra pregunta, ¿sí? Pero a su vez van a ser preguntas en relación a ejercicios muy prácticos quizás, y también relacionar esos ejercicios prácticos con contenido teórico, ¿sí? Por ejemplo, se les pueden hacer algunas preguntas sobre el objeto tecnológico, sobre hacer o reconstruir una partitura, ¿sí? Revisar nomenclatura, ¿sí? Nomenclatura de fotografía, de cine, todo lo que estuvimos viendo, armar un storyboard, completarlo, plantear un esquema básico de iluminación, ¿sí? Ahora que dije lo del esquema básico de iluminación, pedirme una planta de puesta en escena, que era lo que me había quedado de la pregunta anterior. La planta es un dibujo de la planta, ¿sí? De la puesta en escena, un dibujo de planta visto desde arriba, cómo vas colocando los elementos, la iluminación con el esquema básico de iluminación, eso es la planta, ¿sí? Bien, pero bueno, más o menos así va a ser el tipo de parcial. No está confirmado aún, pero lo van a subir al blog el lunes o el martes, dependiendo de la cantidad de inscritos, van a subir una nota al blog de tecnología explicando cómo va a ser el parcial, ¿sí? Si no hay muchos, calculo que será oral, si hay muchos, calculo que será escrito. Eso se va a terminar de definir, calculo que el lunes o el martes, ¿sí? Yo les di las 2 opciones. Si es oral, van a agarrar y van a tomarlo, 15 minutos en cada uno, con cámara encendida, hablando con el titular. Si es escrito, van a ser 15 minutos también por pregunta, cámara encendida, se pasa otra pregunta, se pasa otra pregunta, se pasa otra pregunta y después se manda el PDF, ¿sí? Tengan en cuenta que si es escrito no es que van a poder tener los textos, los pueden llegar a tener abiertos los textos, pero si son preguntas muy prácticas de razonamiento, van a tener que razonar y ser críticos con lo que están poniendo, y más si se les dan ejercicios, ¿sí? Pero bueno, más o menos quería dejar eso en claro. En caso de que sea oral, ¿se puede preparar un tema? No sé, me parece que no, creo que no. O sea, lo hago en un Word por decir y se envía. Claro, exactamente, sí. Va a ser algo así. Pero bueno, eso lo van a terminar de definir el lunes o martes a la noche, ¿sí? Pero bueno, eso era lo que les quería comentar un poco, que había estado hablando con Javier. No sé si tienen alguna duda, algo en particular que no haya quedado claro, pero si ya está todo, hasta acá ya damos por concluidas las clases de apoyo. Como les digo siempre, si se van a presentar, ¿sí? Estén seguros con los temas que estuvimos viendo. Si todos los temas que vimos desde la primera clase hasta la última no les suenan, no se presenten. Es mejor que lo preparen con más tiempo, ¿sí? Pero bueno, en caso de que se presenten, mucha suerte, y aparte de todo el contenido teórico que tienen, revisen un poco los programas y los contenidos prácticos, ¿sí? Que también les va a servir. Pero bueno, si no tienen ninguna duda, hasta acá estamos y ya pueden cortar.